Y yo quiero hablar Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Hay una palabra poderosísima en mi espíritu que quiero dejarte en esta noche. Una palabra de Dios, una palabra poderosísima. Hay una unción de liberación, de rompimiento. La culpa es un espíritu, es una atadura que no te deja ser feliz, una atadura que no te deja disfrutar de tu casa, que no te deja disfrutar tus hijos, que no te deja disfrutar tu familia, que no te deja disfrutar las bendiciones que Dios te ha dado. Esa es la culpa. Pero hoy vamos a ser liberados de la culpa. Así que vamos, Camila, Dios te bendiga. Vamos a ser liberados. Diga conmigo, vamos a ser liberados de la culpa. A todos los seres humanos nos sigue un espíritu de culpa. El diablo siempre va a tratar de hacerte sentir culpable por una enfermedad, por un accidente, por un descuido, por una separación, por algo el enemigo va a tratar de hacerte sentir culpable por lo que haya pasado, por lo que haya sucedido. Así que en esta noche diga conmigo, soy libre de la culpa. Vamos, diga, soy libre de la culpa. Patricia, vamos, soy libre de la culpa en el nombre de Jesús. Y escuche algo, esta noche van a suceder tantas cosas tan tremendas que cuando esta campaña termine, mi gran cruzada termine, cuando volvamos a congregarnos, lo vamos a hacer con tanta libertad. Y dice la palabra, mire lo que dice, este mensaje está impresionante. ¿Por qué? Porque mientras estemos atados a la culpa, no podemos avanzar. Pero cuando el Señor nos libera de la culpa, vamos a avanzar para adelante, vamos a salir como un cañón para adelante y nada te va a detener. Nada, diga conmigo, nada me va a detener. Nada me va a detener. Nada te va a detener en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra, Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Una palabra impresionante. Una palabra donde el diablo va a quedar desarmado, va a quedar desnudo. Donde el diablo ya no va a tener nada más para agarrarte, para sujetarte, para detenerte, para que no camines al destino del propósito, para que no camines con esa libertad con que Cristo te hizo libre. Dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Pero muchas veces el ser humano todavía carga con esa mochila del pasado. El ser humano carga con esa mochila de culpa, con esa atadura de culpabilidad. Esa atadura que de pronto no lo dejó vivir, que no lo dejó ser feliz.
esa atadura que le dijo que no era digno, que no era merecedor de la compasión, del perdón de Dios. Esa atadura que le dijo, es para todo menos para ti. El ser humano, el diablo se encarga de meterle al ser humano en el corazón, en el espíritu, en el alma, en la mente, una atadura de culpa, una mancha de culpa. Usted dirá, pero es verdad que yo me equivoqué. Sí, pero es verdad que también Dios te perdonó. Es verdad que Dios también sanó tus heridas. Es verdad que el Señor ya pagó el precio en la cruz. Óigame, por favor. Cuando a Jesús lo crucificaron, el mismo soldado romano, un soldado preparado para matar, preparado para lo peor, un soldado de un ejército sin piedad, un soldado de un ejército terrible, que no tenían piedad con nadie. Es más, el látigo o las torturas romanas eran las más terribles en aquel tiempo. Sabían cómo hacerle daño al otro. Pareciera ser que eran personas de otro planeta, de otro lugar, porque no tenían piedad, no conocían la piedad, mucho menos la culpa. Pero sin embargo dice la Escritura que uno de los soldados romanos que estaba ahí cerca, cuando le vinieron a quebrar las piernas a Jesús, dice que cuando llegaron ahí, como le vieron muerto, como ya vieron que estaba muerto, que no era necesario con un mazo quebrarle, con un martillo grande, un mazo gigante, quebrarle los huesos de las piernas, le clavó la lanza en el costado izquierdo del Señor Jesús. Y cuando le clavó la lanza, de ese costado salió sangre y agua. Y cuando la sangre y el agua que salió del costado tocó a aquel soldado, que le cayó en la sangre con el agua en la cara, corrió por el asta de la lanza y le tocó las manos y corrió seguramente por su brazo. Ese mismo soldado fue el que cayó de rodilla delante de esa cruz y delante de aquel hombre que acababan de matar, delante de aquel hombre que acababan de crucificar, que acababan de clavarle los clavos en las manos y en los pies. Y dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. En verdad, este es el Hijo de Dios. Inmediatamente su culpa fue quitada. Ese fue el hombre que se encargó de llenar todo el ejército de los romanos del amor de Jesús, de la deidad de Jesús. Impresionante, impresionante lo que hace cuando la culpa es quitada. La culpa puede ser quitada. ¿Aquel hombre era culpable? Claro que sí. ¿Aquel hombre había pecado? Claro que sí. ¿Aquel hombre era terrible? Claro que sí. Claro que aquel hombre era terrible. Claro que aquel hombre era culpable. Pero ¿sabes qué? Aquel hombre fue perdonado de la culpa el mismo día que se arrepintió, en el mismo segundo que se arrepintió. Muchas veces el hombre carga culpa. Muchas veces el hombre carga dolor. Muchas veces el hombre arrastra con los pecados antiguos. Muchas veces el hombre arrastra una mochila de acusaciones, de errores, de delitos. Dios en esta noche te dice, deja tus culpas a mis pies. Deja esa mochila, no la lleves más. Yo ya te perdoné. Yo ya te perdoné tu culpa. Hay mujeres que cometieron errores, hombres que cometieron errores. Hoy tienen 60, 70, 80 años algunos.
y todavía están llorando el error, las culpas que cometieron. Otros se sienten culpables, se sienten acusados. Pudimos haber hecho algo y no lo hicimos. Y el diablo le sigue metiendo culpa y le sigue metiendo culpa y le sigue cargando el corazón de culpa. Otros se han quitado la vida porque no han soportado la culpa. Si hubiesen sabido que el amor de Dios es tan grande y que alcanzaba para perdonar sus pecados, que alcanzaba para que sus pecados sean perdonados, sean limpiados, no hubiesen cometido el terrible hecho que cometieron, no hubiesen cargado con terrible culpa de tal manera de reprimir su corazón hasta la muerte misma, de reprimir su fe, su confianza en el Señor hasta la muerte misma. Dios nos ha dado el privilegio de recorrer tantas naciones, tanto nuestro país, Argentina, y poder viajar por tantos lugares y ministrar tanta gente. Y puedo ver y puedo saber y entender muchas veces el corazón de los demás cuando los ministramos, porque muchas veces hasta que no ministras a una persona, hasta que no hablas con ella, hasta que no te haces cargo de ese dolor por un rato, aunque sea, es imposible poderlo entender. Es imposible poder entender tanto dolor, es imposible poder entender que el diablo es tan maldito y ha cargado su corazón con tanta culpa. Padres que han sufrido accidente, otros que se han quedado dormidos al volante, otros que se han quedado dormidos manejando, y de pronto en ese accidente ha fallecido algún ser querido. De pronto en esa tragedia, compañeros de trabajo que han visto morir a otro compañero, electrocutado, aplastado por un camión, caído al barranco o aplastado por alguna máquina. Y la culpa no los deja vivir. La culpa no los deja vivir. Pero cuando hablas con ellos y te cuentan llorando, hombres rudos, hombres fuertes, hombres poderosos, pero los ves que están llorando, que en sus ojos salen chorros de lágrimas. Te das cuenta del dolor que llevan adentro. Te das cuenta del peso de la culpa que es tan terrible. Y te puedes poner por un momento te puedes poner en su lugar y poderlos ministrar. Y muchas veces ellos te dicen llorando, es que no sé si pude haber hecho algo y no lo hice. No sé si pude haber hecho algo. Tal vez pude haber hecho algo más de lo que hice, aunque traté de salvarlo, aunque traté de salvar mi matrimonio, aunque traté de salvar mi casa, aunque traté de salvar mis hijos. Pero ahí está la culpa. Ahí está la culpa. El pecado, la culpa no deja vivir al ser humano. Y no solamente el diablo te acusa, sino que hay mucha gente acusándote. Hay mucha gente diciéndole que no te mereces Jesús, que no te mereces vida, que no te mereces perdón, que no te mereces salvación. Hay gente que se encarga de meterle el dedo a la llaga. Pero qué lindo es poder ver esta palabra, porque Zaqueo era alguien así. Zaqueo era alguien que estaba interesado por Jesús, pero la culpa no lo dejaba acercarse a Dios.
Hay gente que en alguna medida dentro de su corazón están interesados por Jesús. Quieren saber quién es Jesús. Se quieren acercar a Jesús. Pero es tanta la culpa, es tanto el dolor, que no les permite ver a Jesús cara a cara, que no les permite estar con el Señor, porque la culpa no lo deja vivir. Pero yo quisiera que del otro lado usted me diga en su casa: hoy soy libre de la culpa, no importa cómo te llames. Tal vez no te llames Zaqueo, tal vez te llame Pedro, Carlos, María, Santiago, Tomás, no sé cómo te llamas, pero que en esta noche puedas decir: soy libre de la culpa. Soy libre de la culpa. ¿Sabe qué significa el nombre Zaqueo? El Señor se acuerda. Eso significa el nombre Zaqueo. Y a pesar que él cargaba un nombre tan lindo, él cargaba un nombre profético, él cargaba un nombre con un destino de gloria. Tal vez cuando tu mamá te tuvo, cuando tu mamá y tu papá te trajeron a este mundo, pusieron un nombre bello sobre tu vida. Pusieron un nombre ejemplar sobre tu vida. Te pusieron el mejor nombre. Te hicieron la mejor declaración de fe. Cuando tu mamá y tu papá te trajeron a este mundo, te pusieron un nombre con esperanza. Te pusieron un nombre como diciendo: este sí que va a ser historia. Pero resulta que la vida te manchó. Resulta que la vida te ensució. Resulta que cometiste un error. Y ese error te sigue. Ese error te mancha. Ese error no te deja ser feliz. Ese error no te deja cumplir el verdadero propósito y el verdadero destino que significa ese nombre. Ahora escuche algo: Zaqueo. Zaqueos, que significa el Señor se acuerda. El Señor se acuerda. Yo quiero pensar no solamente en Zaqueo. Quiero pensar en el papá y en la mamá de Zaqueo. ¿Qué razones tenían ellos? ¿Qué razones tenían para decir el Señor se acuerda? Tal vez Zaqueo era el único hijo. Tal vez no podían tener más hijos. Tal vez esa mujer nunca más quedó embarazada. Pero ellos tenían la bendición de Dios. Ellos tenían la promesa de Dios palpándola en sus propias manos. Ellos eran testigos de que un día Dios se había acordado de ellos. Ellos eran testigos de que un día el Padre se había acordado de ellos. De que un día el Señor les había regalado un hijo. Y a ese hijo le habían puesto: el Señor se acuerda. Seguramente el papá y la mamá de Zaqueo habían sido burlados, habían sido cuestionados. Muchos se reían porque no podían tener hijos. Tal vez se lo pidieron con lágrimas al Señor. Tal vez estuvieron años y años y años buscando a ese hijo que nunca venía. Pero resulta que un día el Señor se acordó. Resulta que un día Dios se acordó de el papá y de la mamá de Zaqueo. No dice los nombres de ellos, pero lo cierto es que un día Dios se acordó. Porque Zaqueo no se puso él mismo su propio nombre. Hubo alguien que se lo puso. Y esos fueron sus padres. Ahora, ese hombre que representaba que Dios se había acordado de esa casa, que Dios se había acordado de esa familia, ese hombre agarró por mal camino. Ese hombre se equivocó en la vida. No sabemos, no dice la Escritura, cómo él ingresa
al mundo de los publicanos, al mundo de los pecadores. No sabemos quién lo engañó, no sabemos quién lo metió en ese mundo. Tal vez usted que me está mirando del otro lado me pregunte y diga: apóstol, ¿qué mundo? ¿De qué mundo me habla? ¿Cuál es el mundo de los publicanos? El mundo de los publicanos es aquel que cobraba los impuestos a su propia tierra, a su propia nación para el imperio romano. No era romano, pero actuaba como romano. No pertenecía a Roma, pero actuaba como si lo fuera. Y de eso que cobraba, agarraba un porcentaje elevado para él y lo demás lo enviaba a Roma. Eso era. No sabemos cómo Zaqueo ingresa a ese mundo de los publicanos. No sabemos cómo él empieza a cobrarle a sus propios hermanos, a cobrarle a su propia nación. Lo cierto que el Dios o el Señor se acuerda, ese hombre de promesa, ese hombre de Dios, ese hombre que marcaría una historia en la familia, ese hombre que era el encargado de dar testimonio a toda la casa y a toda la familia. Ese hombre ahora estaba en otro camino. Ese hombre ahora estaba en otra historia. Ese hombre que significa el Señor se acuerda, ahora estaba sumergido en otro mundo. Yo te quiero decir, papá, mamá, si alguno de tus hijos se ha desviado, tal vez tú mismo, varón, mujer, te has desviado y no sabemos cómo te metiste, quién te engañó, cómo te metiste en ese camino, en ese mundo. Yo quiero decirte que hoy hay perdón para ti. Hoy hay perdón para tu casa. Hoy hay perdón para tu familia. Hoy el Padre vuelve a posar en tu casa contigo. Hoy el Padre quita la culpa de tu corazón y de tu vida. Dice la palabra que ese hombre era no solamente publicano, sino que era jefe de los publicanos. O sea que había crecido en el mundo donde él había ingresado. Había llegado a ser jefe en el mundo que él había ingresado. Ese hombre había escalado posiciones en el mundo que él había ingresado. Tal vez usted es alguien que está marcado con un destino de gloria. Tal vez usted es alguien que está marcado con un propósito y hoy ha ingresado a la brujería, hoy ha ingresado a la hechicería, a la prostitución, a la delincuencia, a las drogas. Yo vengo a decirte que ese mundo no es tu mundo, que ese mundo no es para ti. Yo vengo a decirte que hay un Dios en esta noche que te sale al encuentro, que hay un Dios que te está hablando a través de mi boca y te dice: ese mundo no es para ti. Yo he venido por tu casa, he venido por tu familia, he venido por tus hijos, he venido por los tuyos, he venido por ti porque te amo. Yo no sé en qué mundo has ingresado. Y tal vez del otro lado alguien me diga: pero es que en este ambiente soy respetado. En el ambiente de la brujería, en el ambiente de los masones, en el ambiente del ocultismo, en el ambiente de las religiones, en el ambiente de la hechicería. Soy alguien. No importa quién eres, no importa cuántos escalones has llegado a pisar y te has llegado a elevar. Lo que importa es que hoy hay alguien que viene por ti,
Que hoy hay alguien que te dice: yo quiero posar en tu casa. Yo quiero en esta noche hacer un nuevo pacto contigo. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra, por favor. Yo no sé si alguien en esta noche quiere con todo su corazón ser libre de la culpa. A lo largo del caminar en el Evangelio y en el ministerio, he ministrado tantos hombres y mujeres poderosos en su mundo. Y muchos de ellos me han dicho: es que es muy difícil salir de acá. Es muy difícil. Me he metido en cada lugar que usted no tiene ni idea. Muchos me han mostrado su mundo, lo majestuoso de su mundo. Y me han dicho: todo esto es mío. Todo esto yo lo gobierno. Todo esto es mi reino, es mi poder. Yo no puedo salir de aquí. Y mi pregunta ha sido: ¿pero usted quiere, varón? ¿Usted quiere, mujer? Y ellos con lágrimas en los ojos me han dicho: quiero, pero no puedo. Y Dios nos ha alcanzado la gracia para decir: no importa si no puedes. Lo más importante es que quieres. Porque si tú quieres, el resto lo hace Dios. El resto déjaselo en las manos del Señor. Si usted quiere, Dios quiere. Aunque usted no pueda, Él puede. Ese hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero a él se le ocurrió una idea. Y la idea es: aunque no esté con él, como me han dicho mucha gente poderosa en su mundo, aunque no esté con él, por lo menos lo voy a ver. Me hace tan bien poder verlo. Me hace tan bien poder mirarlo. Me hace tan bien poder contemplarlo. He oído de Jesús y de Jesús y de Jesús. No me he cansado de oír de Jesús. Tal vez no califique para estar entre la gente que lo sigue. Tal vez no califique para estar entre los seguidores de Jesús. Solo me conformo con verlo desde arriba de un árbol llamado sicómoro. Usted me preguntará: ¿qué es un árbol sicómoro? O sicomoro, como le dicen varios. Un árbol sicómoro es una higuera silvestre. Tiene hojas grandes, está verde todo el año. Por lo general se plantaban en las avenidas de la ciudad, porque como estaba verde todo el año estaba dando sombra para los que entraban a la ciudad. Esa avenida principal en la entrada de Jericó estaba adornada con esas bellas plantas, esos bellos árboles llamados sicómoro. Y como la calle era derecha y era una avenida gigante que entraba a la ciudad, ese hombre corrió adelante, se fue bien lejos, bien adelante, y subió a uno de esos árboles diciendo: en algún momento el Señor va a pasar por aquí. En algún momento Jesús va a pasar por aquí. Y cuando Él pase lo voy a ver. Cuando Él pase voy a tener el privilegio de mirarlo cara a cara. Porque la culpa no lo dejaba caminar con el resto de aquellos que venían alabando y glorificando el nombre del Señor. La culpa siempre te deja a un costado. La culpa siempre te deja tirado a la orilla. La culpa siempre te deja postergado.
Pero hoy el Señor quiere quitar la culpa de ti. Y dice la Biblia que corriendo subió. Pero cuando Jesús llegó donde él estaba, él creía que nadie lo veía. Él creía que nadie sabía dónde él estaba. Dieguito Farfán, mi ahijado, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, tesoro. Dios bendiga a tu padre, a tu madre y a tus hermanos. Escuche algo, por favor. Él creía estar oculto de los ojos del mundo. Pero no estaba oculto de los ojos de aquel que sabía el propósito que aquel hombre llamado Zaqueo cargaba. Porque Jesús era testigo. Él sabía el día que el padre y la madre le pusieron el Señor, se acuerda, a ese pequeño niño que había nacido. Y se detuvo Jesús debajo del árbol y le dijo: Zaqueo, Zaqueo. Él seguramente que preguntó: ¿cómo el Señor sabe mi nombre? No te olvides que Jesús es de la eternidad y para la eternidad. Es principio y fin, alfa y omega. Él estaba ahí. Tú no lo veías, pero Él estaba ahí. Tú no sabías quién era, pero Él estaba ahí. Jesús estaba ahí, sentado a la diestra del Padre, cuando los papás de Zaqueo consagraron a ese niño a Dios y le pusieron: el Señor se acuerda. Seguramente que ese padre, con lágrimas en los ojos, le dijo a la mamá de Zaqueo, su esposa: amor, yo te lo dije, que Dios se acuerda, Dios se acuerda, Dios se acuerda, yo te lo dije. Solo que habían pasado los años y el muchacho creció y se torció y se desvió. Papá, tal vez tus hijos se desviaron, se torcieron. Ten confianza, papá. Ten confianza, porque Él se acuerda. Él se acuerda, Él se acuerda. Verás a toda tu casa amarle a Dios. Verás a toda tu casa servirle a Dios. Verás a toda tu casa honrar el nombre de Jesús. Porque Él se acuerda. Él se acuerda. Vamos, alguien diga del otro lado: Él se acuerda. Es el hombre el que se olvida de Dios. Es el hombre. Somos nosotros los que nos hemos torcido, los que nos hemos desviado. Pero Él se acuerda. Vamos, alguien pueda decir: Él se acuerda. Jesús se paró bajo ese árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende por favor, porque es necesario que pose yo en tu casa. Esta noche quiero quedarme en tu casa, Zaqueo. Zaqueo piensa y dice: en mi casa. Yo fallé. Yo estoy en otro camino. En mi casa. Yo soy pecador. Yo soy publicano, soy jefe de los publicanos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Él quiera entrar en mi casa? Hace unos años atrás fuimos con mi hermano, el apóstol Raúl, a Brasil. Hicimos una cruzada en las favelas de Brasil, en plenas favelas de Brasil.
Lugar terrible. Lugar donde no entraba en ese tiempo ni la policía, no había nadie, nadie podía entrar, no había autoridad que entrar en aquel lugar. Ahí en esa favela comandaba un grupo, porque se llamaba el grupo, donde tenían un jefe y tenían muchos subordinados y todos trabajaban para ese grupo. Chicos jóvenes cargando sus ametralladoras, drogándose día y noche, trabajando para un jefe. Pero sabe que Dios nos llevó ahí, Dios nos preservó y preservó nuestras vidas, no fue fácil. Uno de los días que estuvimos ahí, estuvimos muy cerca de la muerte. Pudimos sentir la propia muerte nosotros. Pero ¿sabe qué? Que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo quiero hablarle a algún papá o alguna mamá en esta noche. La palabra de Dios no vuelve vacía. Porque si hay algo que la historia no cuenta, es que el papá y la mamá de Zaqueo le pusieron por nombre Zaqueo, que significa el Señor se acuerda. Y eso tuvo validez en el mundo espiritual. Eso llegó el día que tuvo cumplimiento. Y en esa favela, donde predicábamos la palabra, hicimos una cruzada. Era la primera cruzada que se hacía al aire libre. Nadie había predicado al aire libre. Y cada noche subíamos a predicar. Y todos rodeados con ametralladoras, con armas. Armas de gruesos calibres, de caño largo, caño corto. La droga corría, los niños ahí jugaban entre las armas y las drogas y la delincuencia. Pero un día salimos a caminar por las favelas y empezamos a hablar con aquellos muchachos que cargaban sus ametralladoras en sus espaldas o las tenían preparadas en su pecho listas para disparar. Y el que no había sido hijo de pastor, había sido hijo del diácono, de la iglesia. La madre servía a la iglesia. Los padres lo habían presentado al Señor. Y muchos de ellos bajaban su rostro llorando al Señor. ¿Sabe qué? Me hacía acordar de esta palabra porque eran Zaqueo, que por alguna razón se habían desviado. Pero la misericordia de Dios los alcanzó. Y muchos de ellos se reconciliaron con el Señor. Y muchos de ellos hicieron la confesión de fe nuevamente, con las ametralladoras en sus espaldas cargadas, listas para disparar. El diablo no se llevó ninguna gloria. La gloria se la llevó el Señor. Dios se llevó toda la gloria. Porque cuando esa cruzada terminó, cientos de personas habían aceptado a Jesucristo. Hacíamos el llamado al altar y pasaban los muchachos llorando con sus ametralladoras a las espaldas. Y poníamos nuestras manos y hacíamos la confesión de fe. En aquellos muchachos cargados con armas. Porque Dios no se olvida, Dios se acuerda, el Señor se acuerda. Por eso cuando Jesús se pone frente a ese árbol, debajo de ese árbol, le dice a Zaqueo, date prisa, desciende. Zaqueo dice, ¿qué razón tengo yo para descender? ¿Qué razón tengo yo para dejar este camino? Es más, había un muchacho llamado Aarón, uno del grupo ahí en la favela. Cuando él nos dijo cómo se llamaba, yo lloré delante de ese muchacho. Y le dije, ¿te llamas Aarón?
Y él me dijo, sí, me llamo Aarón. Y le dije, hijos, ¿conoce a Dios? No, pero por algo te llamas Aarón. Por algo te llamas Aarón, hijo. Recuerdo que con el apóstol Raúl le hablamos de Dios, le enseñamos a tomar mate. Y él andaba con nuestro mate y le llevaba mate a todos sus compañeros y volvía. Y estuvo todos los días con nosotros. Aceptó a Jesús en su corazón, nos amaba y nos cuidaba con toda su fuerza. Usted me dirá, pero era un delincuente, sí, pero cargaba un diseño de Dios. Te has equivocado, Dios te quiere perdonar. Has pagado mal por bien, Dios te quiere perdonar. Has traicionado a la gente que te ha amado. Sí, Dios te quiere perdonar. Es el momento de volver a casa. Yo recuerdo que cuando ya la cruzada había terminado y nos teníamos que regresar, le dije a Aarón, oiga, yo quiero que esto quede grabado. Le dije a Aarón, algún día volveré por ti. Aarón, algún día volveré a esta favela, algún día te encontraré predicando, Aarón, y aunque pasen los años, algún día te llevaré a la pampa y predicarás el evangelio en mi tierra y darás testimonio de lo que Dios hizo en esta favela en Río Janeiro, Brasil. Y tengo la esperanza que así va a ser. Zaqueo dice, ¿qué razón tengo para descender? ¿Qué razón tengo para bajarme de este árbol? Y Jesús le dice, hay una razón, Zaqueo. Es que hoy quiero entrar en tu casa. ¿Cómo? Es que hoy quiero entrar en tu casa. En mi casa sí, hoy quiero entrar en tu casa. Hoy quiero posar en tu casa. Hoy quiero comer en tu mesa. Hoy quiero dormir ahí contigo. Hoy quiero estar en tu casa. Hoy quiero pasar una noche contigo. Hoy quiero que sepas. Ya está solucionado. Hoy quiero que sepas que te perdono. Hoy quiero que sepas que te amo. Hoy quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Hoy quiero que sepas que quiero que empieces una vida nueva y diferente. Y Zaqueo desde arriba del árbol dice, todo eso tiene para mí, Señor. Y Jesús, con esa característica única de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, sí, todo eso tengo para ti, mi amigo. Entonces Zaqueo dice, entonces me descenderé. Y descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Porque el mundo lo había condenado, pero Dios le dio una nueva esperanza. Dios le dio una nueva manera de vivir. Y dice, y descendió ando a prisa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver todos los que estaban ahí murmuraban diciendo, ¿cómo Jesús va a morar con un hombre pecador? Y Jesús le respondió, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿De quién era hijo? De Abraham. Ahora, si Jesús dice que Zaqueo era hijo de Abraham, no le pertenecía al mundo, por más que estuviera trabajando para el mundo. Por eso Dios, en esta noche,
ha venido por ti. En esta noche ha venido por tu casa. Ha venido por tus seres queridos. Ha venido por tus hijos que le pertenecen. Yo quiero terminar con esta palabra y quiero dejarte un versículo del libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 7, perdón. Dice la palabra del Señor: y tocando él sobre mi boca, dijo. Y tocando él sobre mi boca, dijo. Hay una palabra que es soltada sobre ti en esta noche. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor en esta mi gran cruzada? Este día, sábado 11 de abril, ¿qué dijo? Él dijo. Dígame qué dijo, apóstol. ¿Qué dijo en el mensaje de Zaqueo? ¿Qué dijo? Mire lo que dijo. Dice la palabra: y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué dijo? No alcancé a oír bien qué dijo. Dijo: he aquí yo toqué tus labios y es quitada tu culpa. Dios dijo que quitaba mi culpa. Sí, Dios dijo que quitaba tu culpa. Y limpio tus pecados. Dios dijo que limpiaba mis pecados. Sí, Dios dijo que limpiaba tus pecados. Por eso yo quiero que en esta hora de la noche, ahí donde usted está, haga una oración junto conmigo y dígale a Jesús: Jesús, perdóname, 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 Señor. Yo soy un Zaqueo, pero necesito tu perdón en esta noche. ¿Te animas? Inclina tu cabeza ahí donde estás.